De moderador, con esta mesa podría uno hacer una crónica de la transición a través de biografías individuales, porque cada uno de los que están en esta mesa, los ponentes, han tenido un papel protagónico en diferentes aspectos. Le pediría al diputado Javier Corral que nos dé sus comentarios, aclarando que pues es mucho y poco lo que se puede decir de Javier Corral, mucho porque ha sido uno de los panistas que ha mantenido la tradición panista de compromiso con la ética pública, compromiso con la democracia, con los valores, aún a veces a costa de problemas en su carrera política. Recuerdo unos artículos, creo que lo titulaste Regreso a Chihuahua, evocando un artículo legendario del 86 escrito por Juan Molinar Orcasitas de 87 fue el artículo en Nexos sobre las elecciones del 1986 en Chihuahua. Pero pues el propósito no es hacer historia oral, sino discutir el tema de qué hacemos con las campañas negativas y con las imágenes que se transmiten por radio, televisión, internet, si es que se puede hacer algo. Pero independientemente de que lo hagan o no los legisladores, como interesados en lo que está pasando en la pobre calidad de la democracia, sí necesitamos entender lo que está sucediendo. Javier, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto participar en la presentación de este estudio. Quiero saludar muy afectuosamente a todos los miembros del Presidium, particularmente al presidente del Senado de la República, el senador Carlos Navarrete Ruiz, por supuesto a quien ha impulsado la presentación de este libro en este escenario, que es el senador Francisco Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y por supuesto saludar con mucho gusto a los compañeros legisladores, a los señores senadores Melquiades Morales, al senador Silvano Aureoles, al senador Francisco Alcibiades, que están aquí presentes en este acto. Bueno, a mí me parece que estamos ante una investigación realmente muy novedosa. Es una investigación realmente muy interesante por los datos que arroja en términos de los objetivos que se propuso, de la metodología que empleó, y yo voy a dividir mi participación en dos partes. La primera, pues como se trata de presentar el libro, presentar el estudio, voy a tratar de hacerlo de manera general, destacando lo que a mí me parece más importante del estudio y que a las personas que están aquí y a quienes nos siguen a través del canal de televisión del Congreso de la Unión, pues les va a motivar a conocer este trabajo. En primer lugar, hay que decirlo, es un estudio realizado por Propuesta Cívica, que es una asociación ciudadana creada para contribuir a la renovación de la vida pública mexicana. ¿Cuáles serían las principales ideas del libro que ahora se presenta? Bueno, tiene como objetivo monitorear los spots proselitistas difundidos en televisión e internet para evaluar si se respetan los criterios establecidos en la legislación electoral, como ya lo dijo el senador Castellón, derivada de la reforma electoral de 2007 que se expresa en el COFIPE, así como de sentencias relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obligan a los partidos políticos a recuperar en su propaganda, las plataformas políticas y los documentos básicos. Entre los objetivos concluyentes del estudio hay dos que creo que definen muy bien la ruta que siguió la investigación. Evaluar, como ya también se planteó aquí, si la propaganda electoral de los partidos contribuye al mejoramiento de la cultura democrática, que es uno de los criterios básicos establecidos en la legislación electoral vigente,
y preparar una serie de recomendaciones a la autoridad electoral derivada de los resultados de la observación. Y aquí hago la primera señalamiento. Más que al Poder Legislativo, es a la autoridad electoral, porque Propuesta Cívica ha tenido el buen cuidado de recomendar no legislar la materia de Internet como una plataforma que debe seguir estando abierta, y en ello coincido absolutamente con el trabajo, pero sí sujeta a una orientación de cultura cívica democrática que le corresponde, por supuesto, al Instituto Federal Electoral. ¿Cuál es el desarrollo de la investigación de este estudio? Bueno, youtube.com, un portal de Internet que todos nosotros hemos recurrido en alguna ocasión, fue utilizado como plataforma para propaganda electoral. Asimismo, se consideró el monitoreo de este medio debido a la notable ausencia de investigaciones que lo aborden en México. Por eso creo que es un gran acierto, un gran mérito focalizar ahí. Al igual que en los procesos de 2007 y 2008, ahora se detectó que aparecieron en Internet, particularmente en este portal de youtube.com, spots alejados de lo prescrito en las normas electorales sobre propaganda electoral en tiempos de campaña, cuyos contenidos podrían considerarse negativos. ¿En función de qué criterios? La negatividad en función de los criterios que establece el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Paradójicamente, esto contrasta con la ausencia de un marco legal vigente que contemple la regulación de la propaganda electoral transmitida en Internet. En fin, el estudio da cuenta de los spots analizados en Internet. 55% de estos se dirigió solamente a las campañas locales de las 11 entidades, mientras que el 45% restante se dirigió a las campañas federales en las 32 entidades del país. Si bien en cada entidad, en cada estado, existen códigos electorales específicos que regulan las campañas electorales, el conjunto de las campañas analizadas se rigen por un conjunto de leyes electorales federales, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el COFIPE, insisto, como y por los criterios de las sentencias establecidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El estudio toma en cuenta dos de estas sentencias relativas al proceso electoral de 2006, que establecen criterios de lo que debe ser o debe entenderse por propaganda electoral negativa. ¿Por qué se analizan los spots en este estudio? Porque los spots, sabemos, vivimos en México una política spotera. Las campañas políticas están bajo la tiranía no solo de la televisión, sino bajo la dictadura mercantilista de esta dictadura televisiva, que son los spots, y entonces está reducido a una política spotera. No tenemos aquí lo que en otras partes del mundo podrían llamarse los paneles de reflexión entre candidatos, o las entrevistas entre candidato y periodistas, o las comparecencias entre candidatos e intelectuales, docentes, o los debates que debieran ser como ejercicios también de propaganda electoral mucho más presentes en la vida política de México. Se analizan los spots porque los spots son una herramienta, dice el estudio, de comunicación que usan tanto partidos como candidatos para informar a la ciudadanía acerca de sus propuestas, presumiblemente. También son una herramienta de la ciudadanía para que su decisión sea informada a la hora de elegir entre las diferentes opciones. Vuelvo a agregar el presumiblemente. Ahora bien, ¿cuál es el artículo de la ley electoral que da el criterio fundamental a esta investigación? El 38 del COFIPE. ¿Qué establece este artículo? Dice: los partidos políticos deberán abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas. Este es diría yo, el criterio fundamental para catalogar qué spots se han salido de esta prescripción en términos de spots negativos, llamados negativos porque merman, menoscaban, porque denigran la competencia. Hay una serie de estudios, de ejemplos de la tipología de los spots que da
el estudio, interesante, y obviamente, insisto, frente a este criterio establecido en el 38 del COFIPE, se establecen las dos sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, el estudio dice: al 20 de agosto de 2009 se contabilizaron 1.548 reproducciones del canal principal de este proyecto en youtube.com. Los spots federales del PRI, PAN y PRD acumularon la mayor cantidad de reproducciones, con 5.816, 2.063 y 1.130 respectivamente. Sin embargo, el canal de spots no atribuibles a partidos fue el más reproducido, 5.856 ocasiones. ¿Qué resultados arroja este estudio? Bueno, yo he seguido un poco la clasificación de los productos de la investigación, pero destacaré fundamentalmente tres, porque se presentan en tres secciones, pues. En la primera se ofrece la perspectiva de la oferta: partidos, candidatos y simpatizantes que produjeron videos en formato de spots para influir en el electorado. Viene la tipología que produjeron y o difundieron los spots, incluso la distribución de los spots en internet. Spots de posicionamiento el 58%, spots de propuesta el 29%, spot crítico el 3%, spots negativos el 10%. En cuanto a los spots negativos, si bien solo representaron 10% y se concentraron en internet, tuvieron una atención del público mucho mayor que el resto de la propaganda electoral. Lo anterior se vio reflejado en el número de visitas. Por cada spot de propuesta o posicionamiento, los usuarios visitaron 7 spots negativos. Este tipo de spots, los spots negativos, implica ataques explícitos o implícitos a autoridades o candidatos que no ofrecen propuesta alguna y tienen como fin descalificar, desacreditar o denostar a partidos o candidatos. También incluye presencia de imágenes negativas o afirmaciones no comprobables. El 96% de los spots negativos, fíjense el dato que ofrece este estudio, fueron publicados en la red por usuarios anónimos o de identidad incierta. Lo delicado de esta forma de hacer política es que entra en una espiral en la que las respuestas al adversario se tornan cada vez más violentas y el lenguaje provoca espacios para la ingobernabilidad y la parálisis como fruto de rencores provocados por infamias, mentiras, información descontextualizada y manipulada. De los ejes, de los productos del estudio. Otra segunda parte, otro segundo gran producto, una segunda parte de lo que ofrece es la perspectiva de la demanda, el estudio, es decir, la de la ciudadanía que consume esta propaganda, cuyo comportamiento se identifica a partir del número de reproducciones de los spots en internet. Y una tercera pone estos hallazgos en el contexto del uso de esta herramienta electrónica bajo el tenor de los procesos electorales. Incluso hace un diagnóstico sobre el impacto de internet como herramienta de propaganda electoral.